Mis observaciones 7. ¿Vuelve usted a provocar el Dios fantasma? ¿Por qué revolver el barro? ¿Sabe usted o debe usted saber que es la Iglesia Católica únicamente la causante de esa fantasía que la creó por su concupiscencia? A ninguna religión le ocurrió cosa tan descabellada como los artículos de la fe que dividen un Dios en tres, tan irracionalmente, como luego quieren volverlos a hacer uno. Luego han hecho los católicos a ese mismo Dios, a la vez de la paz y la guerra, del amor y del odio, del perdón y la venganza, de la victoria y la derrota, es decir, un Dios de dos caras, de dos sentimientos y aún omnipotente y siempre vencido, porque los hombres se condenan y a cualquiera no le es dado encontrarlo, como no sea un teólogo tenebrista y tenebroso. Es por esto que los escépticos por el desengaño religioso, pero sobre todo, católico, encuentran con la ciencia y la razón, el fundamento indestructible de que Dios es una fantasía. Y no solo los escépticos civiles, sino más de las mitades de los tonsurados seglares y regulares están escépticos de Dios, siendo hoy el hábito y la sotana solo un modus vivendi, muy innoble es verdad, pero modo de vivir al fin, y es vulgar oírlo de cualquier curilla o de cualquier cardenal. Lo que hay es, que al hombre se le ha ocultado a todo trance el conocimiento del Creador Padre común, que solo tiene por ley el amor, y a cualquiera que lo haya manifestado, ha caído el anatema religioso en todos los tiempos, porque conservad la Iglesia aunque sea a costa de la sangre de toda la humanidad. Legó a su sucesor, Pío IX, que él heredó de sus antecesores, y no es extraño, desde que el sacrificio incruento de la misa se hace necesario para desagraviar continuamente al Dios de esa criminal religión. Repetiré que la ciencia va siempre hacia el Creador y no tiene más remedio que destruir cuanto encuentra en su camino que la estorbe. Encuentra a los dioses fantasía de la concupiscencia y los declara fantasmas, para quitar el miedo impuesto por la religión a los acobardados por el terror. Esa es la misión de la ciencia, y la cumple a fortiori, porque el progreso del espíritu individual y universalmente lo impone en ley de justicia, porque ha llegado la hora de su reinado. Sí, ha llegado la hora del reinado del espíritu y trajo todas las ciencias, para investigar con las que el hombre, tropezando, adelante, cayendo, se duele y se levante y se encamine con más experiencia cada vez. Pero en la ciencia, jamás hay errores porque no puede tenerlos, pero sí los tienen los hombres de las ciencias por causa de una educación de prejuicios y no tengo necesidad de repetir que esos prejuicios son solo por causa de la influencia religiosa. Lo veo a usted espantado sobre la negación por la embriología de que el hombre no es de origen divino. Ni usted, ni todos los católicos juntos, dirán fundamentalmente, que Adán fue plasmado con barro por Dios, porque no han entendido, que Moisés, de la realidad, hizo además un símbolo que hoy se explicaría y no han de ser los católicos, ni cristianos, ni los de otras religiones, y no debo, por ahora, decir más que lo que a este respecto dije atrás. Pero, sin duda, el Señor Podestá ignora absolutamente los principios sentados en el sánscrito, escritos viviendo aún Adán y Eva, por su hijo Set, y sin embargo, están en el Vaticano probando a toda razón equilibrada, que el hombre muchos millones de siglos antes de Adán vivía en la tierra, y la existencia allí de esos escritos, prueban muchas otras y todas las patrañas católicas, como el sacramento de la Eucaristía, tan verdad como las dos columnas de Don Bosco con hostia y Virgen, Inmaculada y muchos ganchos. Sí, Señor. El hombre es de origen divino, pero no del Dios católico ni de otra religión. ¿Más que es el hombre en su realidad? ¿Cuál es la procedencia del espíritu? ¿Cómo nace el alma humana o forma individualidad? ¿Y qué es y qué funciones son las suyas? ¿Tiene ley el alma? De esas dos partes del hombre, la religión no tiene más que sombras tupidas intransparentes. Las ciencias no pueden penetrar en ellas, porque no les es encomendado, pero tienen el mandato ineludible de llegar al borde de la sabiduría para percibirlas y han de llegar por el estudio del cuerpo, tercera entidad del hombre, cuyas funciones son conocidas por la ciencia pero negadas por la religión, desde que declara al cuerpo, a la carne, enemigo del alma, con lo que comete el garrafal error de darle ley al alma, haciéndole el más del ser hombre, cuando en realidad de verdad, el alma es animal y no tiene porque no puede tener ley, y basta esto para el primer rayo de luz,
pero me dice Curit ipsum, y más claro, vea su viga en su ojo y luego advierta la paja en el del vecino. Quien le ha dicho al señor Podestá que ver, ni Mendel, Delgue, ni ninguno del siglo XIX, ni en toda la desgraciada era cristiana, ni religioso ni civil, sean los fundadores de la embriología, como tampoco de la química ni aun de la astronomía, bien se conoce que no han podido entrar en los archivos de Gamaliel y menos en los de los esenios, donde Juan y Jesús se instruyeron. Aquellas puertas se cerraron para la bestia 666 y el dragón que se sienta en ella, ni tampoco saben que 8 siglos antes de Jesús, en Atenas, vivió el asesinado Tulio, maestro de una escuela filosófico-astronómica. Nadie duda de los alquimistas, ni de los astrólogos, pero también estas ciencias las adulteró apropiándoselas la Iglesia Católica y, hasta ha publicado, por frailes, unos libros de magia y de sueños, para infamar cuanto pudiera esas ciencias antiquísimas, fundamento de las ciencias modernas. Esa es la obra del catolicismo, desfigurar, mistificar todo, hasta Jesús. ¿Le parece poco al señor Podestá, el solemnísimo mentís que le da la Iglesia Católica al Creador, con el celibato? ¿No es eso desmentir en la intención al Creador en él? Crescite et multiplicabimini, ¿no es eso salirse voluntariamente los sacerdotes de la religión católica, de la ley general, negándose a ser hijos del Creador? Si pretendían que la especie humana siguiera reproduciéndose y por lo tanto, existiendo el mundo, porque un mundo sin hombres no es mundo, antes de establecer el celibato, debería San Gregorio VII tener el secreto de engendrar hombres, sin hombres ni mujeres, es decir, que deberían por lo menos hacer hombres de barro y llamar al Dios católico a que los soplara y les diera vida. ¿No tenía ese secreto? Entonces, el secreto del celibato es acabar con la humanidad. Desgraciadas las madres que después del celibato abren su matriz y dan hijos, para que sean sacerdotes. Estrecha cuenta ha de pedirles su propia conciencia, y no habrá comparación entre el sufrimiento que dicen del mentido infierno, con el de su remordimiento, más como entender, que declarado el celibato, hecho voto, jurado de castidad, el católico puede estudiar la embriología, que forzosamente, ha de ser viendo, palpando, anatomizando el vientre de la mujer, impura, por su santidad de madre, como han de saber los ultracientíficos, hechos que se realizan en la matriz de la madre durante la gestación del feto, o son los sacerdotes tan angelitos impecables, que no les diga nada a su insaciable concupiscencia, que contesten los millones de hechos juzgados y castigados por los tribunales, por actos bárbaros de estupro en doncellas y mancebos, que conteste la vida de Benedicto IX, Alejandro V. Borgi, San Gregorio y la princesa Matilde, Pío IX con sus 13 cortesanas o queridas y todos los papas y papisas, que conteste Rosa Tuso, que conteste Dora Díaz, de los colegios del Buen Pastor que en estos mismos días, en que el señor Podestá quiere sostener la religión católica, donde no cabe ya. ¿O es que todo eso lo hacen para encontrar secretos divinos? ¿Desmientan a la ciencia? Razón, razón y razón, señor Podestá, y no sirva de gato para sacarles las castañas del fuego a los degenerados religiosos, sí, señor, a los degenerados, porque se salen voluntariamente de la ley general de los hombres y no se puede tener por hombre al que a sabiendas reniega del hombre. Voy a cortar este punto, porque si había de seguir esa materia en cuanto me pone el juicio delante, necesitaría un libro del peso del globo terrestre, y además, no hago más que aducir puntos de juicio y no trato de convencer a usted, ni a Montemayor, porque no soy tan crédulo como para creer que nadie puede convencer a nadie. Los hombres se convencen a sí mismos, a lo más, se les puede sugerir ideas, para que reaccionen y estudien parangonando principios, y es lo que hago por y para la justicia y la verdad, por lo que no hablo a dos hombres, sino a todo el mundo universal.